Hola amigos de la revista Lemas, estamos con David Bach-Heller, que nos va a hablar sobre su libro. Gramáticas de la frivolidad. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, Víctor, un gusto platicar contigo. Qué bueno, nos da mucho gusto. ¿Cómo te la estás pasando en la FIL? Bien, 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 con mucha actividad, muchísimos libros, tanto una oportunidad para mostrar los propios como para adquirir los ajenos. ¿Cansado o con la energía al 100? Todavía, llego al fin de la feria. Qué bueno, nos da mucho gusto. Las preguntas que se te van a hacer va a ser referente a tu libro. Entonces, ¿empezamos? Perfecto. En Gramáticas de la Frivolidad continúas con una actividad que ha marcado tus libros más recientes, ser una suerte de forense del discurso político de nuestro país. ¿Cómo fue que comenzaste a transformarte en un cirujano, en un patólogo de este tema? Me gusta mucho la idea de ser forense del lenguaje, porque justamente me parece que mi perspectiva lo que tiene de particular es que se enfoca en el lenguaje ordinario que tantas otras perspectivas dejan de lado, ¿no? Sobre todo en la academia, que es de donde yo provengo, las palabras y los discursos que importan son palabras y discursos muy técnicos, muy especializados, pero el lenguaje que se habla en la calle, en los mercados, en las redes sociales, es un lenguaje que se toma como con poca seriedad. Y yo decidí, ya es un proyecto de varios años, tomar con muchísima seriedad este lenguaje popular, este lenguaje común y corriente, y cada uno de mis libros es una exploración de diferentes vocabularios que me parecen cruciales para entender quiénes somos y qué es lo que estamos haciendo. Y en este último libro, la palabra que me sugirió y que me surgió como verdaderamente crucial, política, moral, socialmente, es la de frivolidad. Pero sí para mí es muy importante que es la continuidad de un proyecto, es una especie de forma, una especie de trilogía con los dos libros anteriores, en el sentido de intentar capturar un discurso que pasa subterráneo o pasa debajo del radar de los intereses intelectuales más comunes. Cuando uno se adentra en las gramáticas de la frivolidad, pronto se descubre que rastreas esta característica en los discursos políticos de los tiempos recientes, no solo en el país, sino también en el extranjero, como lo hacen en el caso de Vargas Llosa. Si bien es cierto que el uso de la frivolidad es un rasgo común, ¿cuáles son las diferencias y de qué manera varían sus usos políticos? Todo el libro trata justamente sobre ese tema. Frivolidad es aparentemente una palabra única, pero lo que yo encuentro es que los usos de esta palabra son verdaderamente variados y plurales. Un personaje como Vargas Llosa usa la palabra para, por ejemplo, juzgar la cultura posmoderna, popular, mientras que un personaje como López Obrador la usa para juzgar un tipo de política neoliberal. Y cuando uno pone estos usos, estos son dos, pero yo trato 7 en el libro, lo que va surgiendo es una dramatización del lenguaje, porque resulta que las palabras no son tan unívocas como creíamos y que los hablantes no nos entendemos tan bien como creíamos. Entonces, a mí me interesaba mucho retratar este drama de las palabras y espero que el libro se comunique un poco, no solo como un ensayo, sino casi como una pequeña novela de una palabra, en la que hay diferentes personajes oponiéndose, juzgándose, hablando, eso sí, con una palabra aparentemente inocua, aparentemente no es tan importante como es la de frivolidad. La idea de la frivolidad también se hace presente en los medios, los comentaristas y los analistas, los legos y los conocedores la usan sin miramientos. ¿La frivolidad es un arma política? La frivolidad, como toda palabra, puede ser usada como un arma política de diferentes maneras. En el libro aparece la frivolidad, por ejemplo, también reivindicada, ¿no? Hay una de las gramáticas en las que un escritor queer, un escritor gay, reivindica su propio derecho a ser frívolo
y a oponerse a todas estas versiones más hegemónicas, patriarcales. Entonces, me parece que toda palabra puede ser usada como un arma política desde diferentes trincheras, como un arma de ataque, como un arma de resistencia, y ponerle atención al lenguaje común y ordinario nos permite entender mejor quiénes son los que atacan y quiénes son los que se defienden, cómo funciona el lenguaje en sus funciones, digamos, más repletas de poder y también más repletas de resistencia y de alternativas, ¿no? La frivolidad en manos de los políticos y los grupos de poder también se ha convertido en una manera de de atizar los linchamientos en las redes sociales y en las conversaciones. ¿Por qué razón tiene este peso? Yo creo que frivolidad es en su sentido más general, es un vicio de los otros. Y las redes sociales provocan y promueven señalar los vicios de los otros. Es un poco, uno cuando entra a ciertas redes empieza a encontrar vicios que no encuentra en la vida real tal vez. Entonces, frivolidad es una palabra que aparece muy seguido porque muchas personas encuentran en sus oponentes, en sus antítesis ideológicas y políticas, estos diferentes fallos. A mí me interesa que la frivolidad no es solo es usada, digamos así, como esporádicamente para desacreditar a alguien, sino cuando se empiezan a conformar corrientes más sólidas, más comunes de usar la palabra. Y las redes es un buen lugar para verlo, porque cuando uno nota la palabra, no es simplemente que se esté acusando a un personaje, sino normalmente el uso va cargado de una posición ideológica, ¿no? Yo después de haber escrito el libro puedo ya un poco reconocer desde qué trinchera se está usando la palabra frivolidad, pero me parece que cuando tomamos en serio a las redes sociales, lo que nos damos cuenta es que la gente no solo habla desde sus odios y desde sus sentimientos personales, sino desde trincheras colectivas. Entonces, esta idea permite que se convierta en una invitación a la violencia en los medios y las conversaciones. Yo no sé si la palabra violencia es un poco exagerada, digamos, el uso de frivolidad es una forma de atacar a los otros, pero normalmente es una forma de atacar puramente discursiva y lingüística. A mí me interesa escuchar a los otros sin juzgarlos demasiado. Me parece que todos los usos de la frivolidad son usos legítimos y que justamente lo que saco de este libro es que son usos en conflicto, son usos que promueven diferentes valores, que promueven diferentes proyectos políticos, sociales, estéticos, y cuando los vemos al mismo tiempo, uno tras otro, superpuesto, entonces vemos que realmente las diferentes formas de vida, las diferentes culturas, las diferentes personas nos están ofreciendo diferentes panoramas y versiones del mundo. Entonces, yo creo que considerar el pluralismo lingüístico como lo considero en el libro, nos invita a ver que el conflicto no siempre tiene que ser violento, que hay conflictos muy válidos, que no son violentos y que hay que un poco fomentarlos y decir, podemos elegir entre diferentes proyectos que están obviamente contrapuestos unos a otros, pero su contraposición no es necesariamente la violencia. Si un lector comparara el análisis que llevaste a cabo en Ternuritas con el que realizaste en Gramáticas de la Frivolidad, ¿qué descubriría? Yo creo que en Ternuritas fui muy a fondo en el lenguaje conformado por un personaje verdaderamente único, como es Andrés Manuel López Obrador y sus críticos. Era también un drama de lenguaje entre dos partidos muy opuestos. Lo que en Frivolidad me gusta que como novedad es que no es la oposición entre dos partidos opuestos, que es, por ejemplo, la palabra tan corriente ahora de polarización, sino que nos invita a abrir la mente en la que las oposiciones no son entre dos partidos como si fueran dos ejércitos, sino que estamos un poco lo que yo llamo pulverizados socialmente. No es una polarización de dos bandos, sino que hay muchísima pluralidad, riqueza y variedad en nuestras sociedades. Y en ese sentido es una invitación para abrir los oídos no solo a los discursos más evidentes a los que estamos expuestos. Ternuritas era un libro enfocado al discurso más central en la vida política mexicana, sino que Frivolidades invita a escuchar discursos tal vez
más sumergidos, más subterráneos, y a darles la importancia que merecen, aunque no aparezcan en los medios de comunicación todos los días. Un punto en común que existe entre tus libros es la crítica al despojo lingüístico y al mismo tiempo ellos también son una apuesta al pluralismo lingüístico. Podemos pensar que el despojo lingüístico es una muestra del deseo de imponer un solo discurso, una sola verdad, mientras que el pluralismo es una cualidad democrática indispensable. Me parece una muy buena forma de poner el punto principal de mis libros. Estamos acostumbrados a que los medios más importantes de divulgación y de comunicación filtran muchas de las formas de hablar. En Ternuritas me enfoqué más en los vocabularios populares, en los acentos distintos, y en Frivolidades aparecen grupos que nunca la hacen al centro de los discursos públicos. Y eso me parece que es una forma muy callada de despojo. El despojo no siempre es un despojo a mano armada. Hay también despojos del silencio, y a mí son los que más me interesan. Las formas de despojar a los otros simplemente dejándolos hablar solos. Y a mí me interesa rescatar a todas estas voces para que no hablen con la pared, para que no se queden hablando solos, sino para ponerlos a hablar al menos en un libro, con toda la humildad de ese medio, para que los lectores podamos estar abiertos a estas formas de expresión, acentos, poéticas, razones que normalmente no accedemos en la vida común. Muy bien, y ya para cerrar, una pregunta muy importante. ¿Te consideras una persona frívola? Eh, lo bueno del libro de las gramáticas de la frivolidad es que ofrecen muchas formas distintas de ser frívolo. Hay formas en las que definitivamente diría no soy frívolo, en el sentido, por ejemplo, de darle demasiada importancia a la apariencia, a los detalles, a las superficialidades. Espero con todo el alma no ser frívolo. Pero hay una forma de frivolidad, por ejemplo, que es la ironía. Y esa me gustaría mucho que se me considerara de alguna manera como un frívolo irónico. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Algo que le quieras decir a tus lectores? Obviamente invitarlos a que lean tu libro. Por supuesto, invitarlos a leer Gramáticas de la Frivolidad. Es un libro que, aunque yo provengo de algunos discursos académicos, hago todo el esfuerzo para que no transmitirle los vicios de la academia, sino una escritura, además, de reflexiva y placentera. Espero que sea el caso, y además espero recibir sus opiniones de vuelta. Muchísimas gracias, amigos de Lemas. Estuvo con nosotros David Bach y gracias.